Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 1 en adelante. Nos congregamos en esta mañana delante de ti, de tu palabra, para escucharte, Señor amado. Dios mío, para aprender más de ti, para aplicar esta palabra a nuestro corazón y a nuestra vida. Señor, ayúdanos a entender los misterios tuyos, Señor, y aceptarlos, poderoso Dios. Señor, gracias, porque la obra que tú hiciste es una obra completa, perfecta, una obra puntual, Señor. Muchas gracias, poderoso Dios. A ti sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tomen su lugar. Santifícalos en la verdad. Verso 17. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo oró por los discípulos para que no solo puedan ser librados del mal, sino que también para que hagan el bien. Y en las oraciones de Jesús vemos claramente que eran por todos los suyos, para que ellos pudieran ser santos. Incluso todo discípulo debe orar por la gracia santificante del Hijo de Dios. En medio de esta gracia, en medio en que se da esta gracia, es en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalo, dice ahí. En otras palabras es: apártalos para ti, apártalos para tu servicio. Y eso significa poseer un lugar de privilegio con firmeza. Es agarrarse de la mano del Maestro, es ir fuera con Él. Por eso Jesús dedicó por completo su vida en el plan de redención y ofreció todas las partes de sí mismo como ofrenda especial a sí mismo y sin mancha a Dios por el Espíritu Eterno. La verdadera santidad de los creyentes, de los verdaderos cristianos, es el fruto de la muerte de Cristo, por el cual se adquirió el don del Espíritu Santo. Él dio su vida por su iglesia para santificarla. ¿Cuántos dicen amén? Entonces veamos a la luz de las Escrituras qué es la santificación. Un estudio de la salvación y de la santificación mal enfocado confunde a muchos hoy en día. Por eso el estudiante de la Biblia se sorprenderá de lo que Dios dice acerca de la santificación. Mucho se dice acerca de la experiencia y creemos en la experiencia, pero seamos cuidadosos. Dejemos que la palabra de Dios interprete nuestra experiencia, en vez de que nuestra experiencia interprete la palabra de Dios. Vamos a mirar a través de las Escrituras. Cuando se habla de la santificación, ¿a qué se está refiriendo? Pues la voluntad de Dios, dice la Biblia, que es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Eso está diciendo 1 Tesalonicenses 4, 3 y 7. Dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Quiero hacer un preámbulo aquí, mis amados hermanos. Y es que nosotros tenemos un mal concepto de la santificación, tenemos un mal pensamiento y pensamos que realmente el hombre tiene que hacer esfuerzos sumados para poder mantenerse santo, y el hombre hace unos esfuerzos desmedidos por presentarse santo delante de Dios. Pero realmente vemos a la luz de las Escrituras que nosotros como seres humanos y en nuestra naturaleza pecaminosa es imposible poder nosotros alcanzar esta meta de podernos presentar santos ante Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y aquí en estas citas bíblicas encontramos claramente que la voluntad de Dios es la santificación. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que realmente no depende del hombre la santificación, sino de Dios. Dios es el que santifica o no santifica. Amén. Y el versículo que leímos, 1 Tesalonicenses 4, 3 y 7, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea,
El trabajo que Dios hace en nosotros es santificarnos. Dios está trabajando en nuestra santificación. Y luego dice que os apartéis de fornicación. Nosotros somos muy dados y somos muy rápidos para enfocarnos solamente en la experiencia, precisamente en la conducta. Y nosotros siempre tomamos este versículo y no nos detenemos en la primera parte, sino en la segunda parte, que dice que os apartéis de fornicación. Y entonces todo el mundo lucha por apartarse de la fornicación, pero lo quieren hacer sin Dios, lo quieren hacer en sus fuerzas, pero realmente terminan siempre atados y siempre terminan haciendo lo que realmente su carne quiere hacer. Y no pueden, digamos, vivir una vida santa, porque lo están haciendo en sus fuerzas. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, hay un llamado de Dios, obviamente, a mantenernos en la santificación, pero no en la santificación de mi fuerza, de mi humanidad, sino es en la santificación de Dios. 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mire que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Mira, mis amados hermanos, que no es en nuestra fuerza, que no es en nuestro deseo, anhelo del corazón de ser santos, sino es en Cristo Jesús. Es en Cristo que usted y yo somos santos. Y hemos adquirido ese título, ese nombre de santos, es en Cristo el Señor. Dice, llamados a ser santos con todos los que están en cualquier lugar que invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Nosotros hemos sido llamados a ser santos. Entonces, qué interesante que vayamos teniendo claro que realmente la santificación no depende de nosotros, no sale de nosotros, sino viene de Dios. En Hebreos 2:21 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos, no porque Él viera en nosotros realmente un cuerpo, una vida santa, sino porque Él puso santidad en nosotros. Por eso Él nos ve santos y no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Porque Jesús no podría llamar en esta naturaleza pecaminosa a uno de nosotros santos cuando realmente nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos están contaminados por el mal, cuando están plagados de iniquidad. No podría, sería una vergüenza y sería una afrenta para Dios que Él nos llamara hermanos en esa naturaleza pecaminosa. Él nos llama hermanos, es en esa naturaleza que Él mismo colocó en nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Óigase bien, seguir la paz con todos y la santidad. Hay una cosa que es cierta, que realmente nosotros debemos ser completamente santos. Vuelvo a repetir, no en la santidad de su fuerza, de su mente, de su corazón, de su buena intención, quizás de pronto de cambio de algunas actitudes morales que hay en nosotros, no por el cambio de ciertos comportamientos, no por el cambio de alguna conducta en nosotros, sino porque Él nos hizo santos y por eso vamos a lograr esa perfección de esa santidad cuando Cristo venga. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ahí encontramos otros textos bíblicos como Primera de Pedro 1:2, Juan 17:17 que lo leímos, Éxodo 13:2, Jeremías 2:3, Efesios 1:1. Así que mis amados hermanos, las palabras santificación, santidad y santos provienen todos de la misma raíz. Quiero explicarlo, mis amados hermanos. En primer lugar, entonces, la santificación no es, vamos a ver lo que no es la santificación. La santificación no es mejoramiento de la carne. Nosotros a veces pensamos que la santificación es mejoramiento de nuestra conducta, de nuestra carne, y no es mejoramiento de la carne. Nunca se dice en las Escrituras que la obra del Espíritu Santo sea mejoramiento de la vieja naturaleza. El hombre natural no puede entender al Espíritu Santo. El hombre natural siempre su tendencia es al mal. Y por eso, aunque seamos cristianos y aunque seamos usados y aunque hayamos alcanzado un alto grado de consagración a Dios, seguimos siendo pecaminosos.
Nuestra naturaleza sigue siendo pecaminosa. ¿Cómo podría el hombre natural ser mejorado por el Espíritu Santo? Es duro decirlo, hermanos. Sin embargo, es cierto. La carne del creyente no es mejor que la carne de un inconverso, hermanos. En la naturaleza, la carne del creyente está a la par con la carne de un inconverso. La Escritura dice: haced pues morir las obras de la carne. No está diciendo haga morir la carne, sino las obras de la carne. O sea, la carne por naturaleza es pecaminosa. Y lo que hay que hacer es esas manifestaciones y esas expresiones que son producto de la carne. Eso es lo que dice Dios: haced pues morir las obras de la carne. No la carne, sino las obras de la carne. Santificación no es erradicación de la naturaleza pecaminosa. Están aquellos que sostienen que un creyente puede tener una experiencia de purificación que quemará toda su carnalidad dejándolo sin pecado y sin la capacidad de cometer pecado. Dejemos que la palabra de Dios sea la que pruebe nuestra experiencia y no en mi experiencia pruebe la palabra de Dios, porque ese no es el orden. Aunque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, las palabras santificación, santidad y santo, todas vienen de la misma raíz y tienen el mismo significado. Para aquellos que sostienen que la santificación es una experiencia por la cual la naturaleza pecaminosa es erradicada, necesitamos volver a la palabra de Dios y ver cómo el concepto de santificación es usado. Y mire lo que dice en Éxodo 40:10. Dice: ungirás también el altar del holocausto y todos los utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. La pregunta es, mis amados hermanos, ¿dónde está la erradicación aquí del pecado? ¿Acaso tenía el altar naturaleza pecaminosa? ¿Tenía el altar naturaleza pecaminosa? Aquí tenemos otro ejemplo. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límite al monte y santifícalo. Éxodo 19, 23. La pregunta es: ¿tenía el monte Sinaí naturaleza pecaminosa? Y también dice Éxodo 19, 22. Y también que se santifiquen los sacerdotes que están cerca de Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Ahora pregunto nuevamente: ¿cómo podían esos sacerdotes erradicar su propia naturaleza pecaminosa? Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dice: hijo de Dios sois. Juan 10:36. El mismo Señor Jesús también está presentando allí que Él está diciendo que Él ha sido santificado en Dios. Aquí Cristo mismo habla de haber sido santificado, y allí no hay naturaleza pecaminosa en Cristo, porque Cristo es santo. Eso está en Juan 17 y 19. ¿Significa entonces esto erradicar de la naturaleza pecaminosa de Cristo? Por supuesto que no, porque ahora mire lo que dice 1 Corintios 7:14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. 1 Corintios 7:14. La pregunta ¿es posible que esposas creyentes puedan erradicar la naturaleza pecaminosa de sus esposos inconversos? No. Si santificación significa erradicar de la naturaleza pecaminosa, necesitamos una explicación para el siguiente texto. 1 de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice el versículo: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. La pregunta es: ¿el hombre puede santificar a Dios? ¿Acaso no Él es 3 veces santo? ¿Cómo puede el hombre santificar a Dios? Pero aquí Pablo está diciendo: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. 1 Corintios 1 y 2, también con capítulo 3, versículo 1 y 3. Cristianos carnales son santificados. Eso no habla de erradicación de naturaleza pecaminosa. Entonces, explico. Mis amados hermanos, aquí encontramos no solamente personas que fueron santificadas, sino encontramos elementos que fueron santificados, lugares que fueron santificados, y habla también de la santificación del Hijo de Dios, y habla de la santificación de Dios. O sea, todas esas cosas
vemos que son muy diferentes, muy distintas al hombre, pero que fueron santificados por Dios. Ahora, vemos claramente que las cosas y los lugares no tienen una naturaleza pecaminosa, no tienen moral, no hay moral en ellos, no hay pecado en ellos. Entonces, pero habla de santificación, habla de santidad de esos lugares. El lugar santísimo era un lugar donde estaba la presencia de Dios, pero era un lugar, ¿verdad? Entonces, por eso no podemos decir que realmente la santificación tenga que ver con el cambio de naturaleza pecaminosa o tenga que ver con un aspecto netamente moral o un aspecto netamente de conducta, de comportamiento, de acciones, porque realmente eso no es santificación ni eso depende del hombre. Tercer lugar, no es santificación, no es santurronería. Santificación no es una devoción hipócrita ni fingida. La santificación no está determinada por la forma en que usted se viste, no está determinada por la forma en que muchas cosas hacemos quizás de pronto desagradables delante de Dios. En eso no está enmarcada la santificación. Aunque sabemos que realmente una persona transformada y redimida por la sangre de Cristo, hay muchas cosas que van a ser diferentes. Dejemos ciertas costumbres, ciertos vicios, ciertas actitudes, ya digamos que somos santificados, porque eso no es santificación. De hecho, todos tenemos de verdad siempre una área en nuestra vida débil que lucharemos hasta el día en que Cristo venga, porque eso no va a ser fácil de erradicarlo. La pregunta es, ¿por qué muchas veces nosotros cometemos un pecado simple como tomarnos una moneda o quizás tomamos algo que no es nuestro y sentimos todo el día el remordimiento de que hicimos algo mal? Pero ¿por qué a veces nos gusta hablar demasiado del prójimo y en eso no sentimos el mismo remordimiento? Por el contrario, como que nos sabe a dulce hablar de los demás, nos sabe a dulce juzgar y ver y observar y criticar. Eso sí lo hacemos y nos pareciera que estuviéramos haciendo algo agradable a Dios, pero realmente es una actitud y un comportamiento, una conducta que Dios detesta y rechaza y repudia. No puede ser posible que una persona tenga una actitud por la cual la misma persona hace algo pequeño, diminuto, y todo el día esté cargado por eso que hizo, que realmente ofendió a Dios, pero por otras cosas no siente ni la más mínima brisa de arrepentimiento, no se sonroja, no se pone pálido, no se le da nada, haciendo cosas que sabe que a la luz de las Escrituras está mal delante de la presencia de Dios. Entonces, por eso no podemos colocar nuestro corazón y nuestra carne como jueces para juzgar nuestras conductas, nuestros comportamientos, porque la carne siempre habrá algunas cosas que las va a evidenciar, pero otras cosas nos vamos a sentir complacidos de hacerlo, y aunque sabemos que realmente está mal delante de la presencia del Señor. En cuarto lugar, la santificación no es una segunda bendición. Mire lo que dice 2 Corintios 1:15. Pablo habla de su confianza de ir a la iglesia en Corinto para compartirles un segundo beneficio, no una segunda bendición. Esta epístola fue escrita a personas que ya estaban santificadas, o sea que no se necesitaba de una segunda bendición. Ellos eran santificados y no necesitaban de una doble santificación, no, porque ellos ya habían sido santificados. Usted se preguntará, bueno, si todo esto no es santificación, entonces, ¿qué es santificación? ¿Qué es santificación? Le voy a decir, mis amados hermanos, en quinto lugar, lo que es santificación. Santificación es ser puesto aparte. ¿Qué significa santificación? Es ser puesto aparte. Y Cristo, el día que te llamó, el día que te escogió, el día que te puso en sus caminos, ese día usted recibió un paquete completo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Usted fue perdonado, usted fue regenerado, usted fue lleno del Espíritu Santo. En su corazón empezó a morar el Espíritu Santo de Dios, y usted fue santificado en Cristo.
Cristo hizo la obra completa en usted, hizo la obra completa en mí, porque lo que hizo el Señor fue apartarme, separarme para Él. Y todo lo que es separado y todo lo que es apartado para Él es santo, porque el que me llamó, porque el que me escogió, porque el que me trajo a sus caminos es santo y 3 veces santo. Entonces usted y yo somos santificados, no en mi naturaleza, no por mis esfuerzos, no por mis buenas intenciones, por mis buenos deseos, por mis luchas y por mis fuerzas de dejar ciertas actitudes y comportamientos, sino que yo soy santo porque el que me llamó, porque el que me escogió, porque el que me puso en su camino es santo y Él me santificó. Entonces la idea de la raíz de la palabra siempre significa ser puesto aparte. Así que santo, santificación, significa eso, poner aparte, separación. Santificar siempre significa poner aparte con un propósito, ya sea respecto a un elemento, un santo o incluso un pecador. Mis amados hermanos, ¿cuál era nuestra naturaleza? ¿Cuál era nuestra condición antes de que el Señor nos llamara? Completamente pecaminosa, completamente inmunda. Pero sin embargo, Dios puso santidad en esa materia pecaminosa, en esa naturaleza pecaminosa, en esa suciedad, en esa inmundicia. Dios tomó algo y lo santificó y lo apartó para sí y para su propia gloria. Eso es santificación, poner aparte. Bendito sea el nombre de Dios. El hombre no salvo puede separarse. El hombre no salvo puede separarse o santificarse a sí mismo al pecado. No. A sí mismo no se puede santificar. A sí mismo no se puede separar. Tiene que venir uno con la categoría, con el poder, con la santidad, con la pureza para poderlo santificar. Bendito sea Dios. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Isaías 66, 17. Jesús se santificó a sí mismo, pero decir que Él erradicó su naturaleza pecaminosa es una blasfemia, porque Jesús no tenía naturaleza pecaminosa. Él es Dios humanado y su naturaleza era santa y es santa. Bendito sea Dios, porque Él nunca perdió su naturaleza. Otra cosa, mis amados hermanos, el Señor dijo que se debía guardar el día sábado y debía ser separado y debía ser santificado. Está hablando de un día. Un día no tiene moral, un día no tiene actitudes, es un día, pero ese día fue separado. Así que el sábado fue santificado y nosotros sabemos que el sábado no tiene naturaleza pecaminosa por ser un día. Otra vez enfatizamos que la palabra santidad, santificación y santo provienen de la misma raíz, que tienen el mismo significado y significa poner aparte, separación. La palabra santificar en Éxodo 13:2 y la palabra santidad en el Salmo 29:2 y la palabra santos en el Salmo 34:9 son las mismas palabras. La palabra santificar de Juan 17:17 y la palabra santo de Filipenses 1:1 y la palabra santidad de Hebreos 12:2 son todas las mismas palabras y tienen que ver con lo mismo, poner aparte. Los sacerdotes fueron santificados, ¿por qué? ¿Porque ellos eran santos? No. Los levitas fueron santificados, ¿por qué? ¿Porque ellos eran santos? No. Simplemente porque Dios los puso aparte para una obra, para un trabajo, para un servicio. Y ellos fueron santificados entonces ¿en quién? En Dios. Fueron santificados en la palabra. Fueron santificados en el Espíritu Santo. Fueron santificados en Cristo Jesús, que ya existía en ese momento. ¿Cuántos alaban su nombre? Ahora bien, la santificación se expresa de 3 maneras. Una es posicional. Dice la Biblia en 1 Corintios 6:11, dice: y esto erais algunos,
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí nos está diciendo claramente de qué manera usted y yo fuimos santificados, de qué manera fuimos separados. Dice claramente, dice, y esto era alguno de vosotros. ¿Quiénes eran algunos de vosotros? Pecadores, malos, perversos, ¿verdad? Pero ya habéis sido lavados. ¿Quién nos lavó? Cristo con su sangre. Dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Cristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces vemos claramente que la santificación viene de Dios hacia nosotros, desde el momento que Él nos separa para su gloria. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice, somos santificados al momento de creer. Ahí nos muestra claramente que somos santificados en el momento de ¿qué? De creer. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mediante la santificación por el Espíritu. Entonces mira que no es de nosotros. Hoy en día encontramos mucha gente frustrada, mucha gente decepcionada, mucha gente diciendo, pastor, la verdad yo no sirvo para ser cristiano, porque no soy capaz de dominar esta carne, no soy capaz de dejar el pecado, no soy capaz de dejar el vicio, no soy capaz de dejar X y Y cosas, costumbre o maña, porque ellos creen que la santificación depende de ellos y no de Dios, y están equivocados. Por eso, hermano, cuando usted y yo entendemos el proceso o la santificación, que es un regalo de gracia, es un don de gracia de Dios, usted y yo descansamos, porque la santificación proviene netamente de Dios hacia nosotros. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la santificación es posicional. El Señor toma posesión de nosotros, toma posesión del lugar. Este lugar fue consagrado a Dios, fue santificado, y aquí está la santificación del Señor. Porque este lugar fue consagrado a Dios. Este lugar donde nos reunimos ha sido consagrado al Señor. No es las paredes, no es la casa, no es sino el lugar que fue separado para Dios. Ese lugar es santificado. Usted fue separado para Dios, no por su naturaleza pecaminosa, porque sigue habiendo naturaleza pecaminosa, sigue habiendo luchas, siguen habiendo batallas, siguen habiendo una cantidad de cosas desagradables, detestables, repudiables a los ojos de Dios. Pero usted es santo, y a los ojos de Dios es santo, porque Cristo te hizo santo, porque Cristo te separó, porque Cristo te limpió, porque Cristo te redimió. Entonces usted y yo somos santos. Bendito sea el nombre de Dios. Dios nunca nos desafía a trabajar por una posesión. Por eso la gente que está luchando por adquirir una posesión, y por eso ellos hablan de niveles, y que usted está en cuál nivel está usted, porque ellos creen que realmente son ellos los que van escalando la montaña, y resulta que no es que hay que escalar montañas, hermano. En la santidad, en la consagración, en la búsqueda de Dios, no existen tales niveles. Simplemente hay una posesión de Dios y nada más. Si fuimos escogidos, si fuimos separados, pues somos santos. Y obviamente nuestro deber y responsabilidad es buscar la forma de tener gratitud y agradarle a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo y para su propia gloria. Así que, mis hermanos, Él primero nos coloca en una posición, nos aparta para Él y nos asegura esa posición. Un santo verdaderamente es un hombre de Dios, porque es una persona apartada por Dios y para su propia gloria. Segundo lugar, hermanos, la santificación es una práctica. Así que, amados, dice el versículo 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Mis amados hermanos, cuando Dios me separa, Dios coloca en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios coloca en mí la capacidad de poder hacer distinción entre lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios, entre lo santo y lo profano. Y entonces, como yo ya tengo la capacidad de ver qué es lo que agrada a Dios y qué desagrada a Dios, y como yo soy una persona apartada, separada por Dios mismo, pues Dios va a colocar en mí la pasión por hacer las cosas que agradan a Dios y por repudiar y rechazar todo lo que desagrada a Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Por eso, ¿qué debo hacer yo como creyente? Pues simplemente hacer caso a Dios, obedecer a Dios, guardar su palabra, conocer a Dios, conocer qué es lo que Dios quiere para mí. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, crecer en la gracia. ¿Qué vamos a hacer? Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Su deber, su trabajo es conocer. Amén. Conocer la palabra de Dios. Conocer a Cristo, conocer a Dios, conocer el Espíritu Santo y llenarnos más de Él. Ese es nuestro presente estado de santificación. Un santo nunca crece a santificación, sino que crece en santificación. Óigase bien, un santo nunca crece a santificación, sino que crece en santificación. Ya ha sido apartado, ya ha sido santo, a los ojos de Dios eres santo, y en esa santificación usted empieza a crecer en esa santificación a través del conocimiento de Dios, de la fe en el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, cada creyente es un santo. De todos modos, algunos creyentes no proceden como santos. El creyente todavía tiene la carne en él y a veces no le obedece. Entonces Dios, por Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, trae disciplina. Por eso, hermanos, dice la palabra, el que es hijo de Dios, Dios disciplina, porque Dios disciplina a los que son sus hijos. ¿Cuántos alaban su nombre? Juan 17:17, Primera Tesalonicenses 4:3, Hebreos 12:10 y 2 Corintios 3:18 nos habla de esto. Tercero, la santificación es postrera. La santificación completa y perfecta ocurrirá en el futuro. ¿Cuántos dicen amén? En la segunda venida de Cristo. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre y en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Primera Tesalonicenses 3:12 y 13. El Señor os haga crecer. ¿Quién es el que nos va a hacer crecer en esa santificación? El Señor. ¿Y hasta dónde? Hasta su venida. Y allí recibiremos una completa perfección en la santificación. Allí seremos transformados completamente del lado divino. Condición, la condición nuestra del lado divino primeramente, a través de Dios Padre. Usted es santificado a través de ¿quién? De Dios Padre. Éxodo 13:2. Consagradme todo primogénito. Dios está pidiendo que se consagre todo primogénito, que se le aparte todo primogénito para Él. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, mío es, dice el Señor. Eso es santificación. Apártemelo para mí. ¿Cuántos alaban su nombre? A través de su Hijo Jesucristo. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Mis amados hermanos, la redención de la humanidad, la salvación de la humanidad no se dio en esta tierra, no se dio en el cielo. Jesús no nos redimió desde el cielo.
Jesús no murió en la cruz en el cielo. Jesús no pagó el precio por nosotros en el cielo. Él padeció fuera de la puerta. Él padeció fuera de su trono celestial. Él vino a esa tierra y Él se humanó y Él dio a conocer a su Padre. Y Él fue crucificado, y Él fue muerto, y fue sepultado, y Él resucitó al tercer día, y Él se presentó a los discípulos durante 40 días, y Él ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Él padeció fuera de la puerta, dice ahí claramente, Hebreos 13:12. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, para santificarte a usted, para santificarme a mí, dice, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, padeció fuera de su trono, fuera de su presencia. Vino a humanarse, se humilló hasta lo sumo, para darte a usted la santificación. Tercer lugar, a través de Dios Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra del Señor, allí en 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Oye, me gusta eso. Dios te escogió, Dios me escogió desde el principio para salvación. Y dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Por qué? ¿De qué manera, de qué forma Dios nos santificó? Por medio del Espíritu y la fe en la verdad, en la palabra de Dios. Fuimos santificados. Del lado humano, ¿qué nos corresponde a nosotros entonces? ¿Cuál es nuestra tarea? Eso fue lo que ellos hicieron por nosotros. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Del lado humano, en primer lugar, por la fe en la obra redentora de Cristo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Creer, aceptar. Hermanos, si usted no acepta la redención de Cristo como un todo para su vida, como un todo para su salvación, usted está en la cuerda floja. Porque realmente esto se recibe es por la fe. Yo tengo que aceptar que soy santo. Y somos santos porque Cristo me hizo a través del sacrificio expiatorio en la cruz de Calvario. Por eso mi fe debe ser completa. Por eso yo no debo estar dudando y pensando ni atribulado por X o Y cosas, porque eso no me compete a mí. Yo soy un apartado y Él sabrá qué va a hacer de mí. ¿Cuántos alaban su nombre? Por eso la fe en la obra redentora de Cristo es maravillosa. 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por Él, por el Evangelio, por la fe. Estáis en Cristo Jesús porque Él la puso en nosotros, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mira lo que está mencionando ahí, lo que hizo Cristo en la cruz, en el momento que murió por mí, en el momento que me apartó para su gloria. Me ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo eso lo recibimos a través del sacrificio expiatorio. ¿Por qué más? Por el estudio y obediencia a la palabra de Dios. Eso me corresponde a mí, estudiar y obedecer la palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el mismo Jesús en Juan 15:3 a sus discípulos. Ya ustedes están ¿qué? Limpios, ya están santificados. Bendito sea el Señor. Tercero, por presentar a disposición nuestros pecados. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así como anteriormente usted presentaba el cuerpo para servir a la maldad, al pecado, a la corrupción, ahora como es apartado, separado para Dios, ahora presentamos nuestros cuerpos para ofrecer sacrificios santos, agradables al Señor, para ofrecer este culto racional. ¿Cuántos alaban su nombre? Bendito sea el Señor. Eso nos corresponde a nosotros. Y cuarto lugar, por medio de disciplina. Dice claramente, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos 12:6 y 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, hay que aceptar la disciplina cuando venga por haber hecho algo mal delante de la presencia de Dios. Conclusión y definición de esto. Así que en primer lugar, la santificación es la obra de Dios por el creyente, poniéndolo aparte para Dios. Segundo lugar, la santificación es la obra de Dios en el creyente por medio del Espíritu Santo, la palabra, transformándolo a la imagen de Cristo de una manera progresiva. Y tercero, la santificación es la obra de Dios por la cual perfeccionará al creyente a la imagen de Cristo al tiempo de su segundo regreso. Bendito sea el Señor y para su gloria. Entonces, hermanos, ¿qué es la santificación? La santificación es la obra hecha por Dios en nosotros, en ti, en mí. Santificación es poner aparte, ser separados para Él. Eso es santificación. Cuando usted recibe esto, cuando usted acepta esto, usted vive en paz, usted vive tranquilo, porque no depende de ti, sino depende de Él, y Él ya te separó. ¿Qué debemos hacer ahora? Pues hacer lo que estamos haciendo, a obedecer a su palabra, cumplir lo que Él nos manda, obedecer lo que Él nos pide, estudiar su palabra, crecer, hermano, llenarnos, predicar el Evangelio, ir a compartir las buenas nuevas, vivir para su gloria, dar testimonio, ser luz, ser sal, porque eso es parte de lo que Él ha puesto en nosotros. Y eso va a fluir porque tú eres una persona apartada, separada para Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Puesto sobre sus pies. Padre, te doy gracias por su gran amor.